Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo estás? Bienvenido sea a en un nuevo video para el canal. Y sí, chicos, en este simpático video hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. Claro, desde 2018 que no hago esto, boludo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hacer una pregunta y respuesta en el bajo comentario. Aparte de todo esto, subiré un día un nuevo video para el canal. Si también vieron 2000 suscriptores, probablemente subirá un día. En este simpático video, hoy vamos a hacer preguntas y respuestas que han mandando varias preguntas y yo lo voy a responder lo que más te guste. Así que nada, sin más dilación, empecemos. Buenas Trevor, soy chavales. Vamos a empezar con la primera pregunta. El usuario Yolandontin dice así: ¿tenés autismo? No. Listo, ya está. No, en realidad no tengo autismo, la verdad. Suelo hablar un poco, suelo hablar mal, pero no tengo ni autismo, nada por el estilo. Si soy autismo es como que me trabo la palabra, aunque puede ser poco, pero no soy eso. Siguiente pregunta. ¿Cuál deseo você más gusta? No sé a qué referís, ¿se refería a mi dibujo o el tuyo? Señor Pedro 892 Enrique en 30. Y la verdad no tengo idea, te voy a decir, obviamente. Mi dibujo favorito, mi dibujo favorito es el de Kiwi. Bueno, Mago en realidad, que está muy más allá. Y me salió bastante bien, de puta madre. No sé si me costó, pero me salió bien, por lo menos, me salió bien. La siguiente pregunta es Pollo no Calvi. Dice: How did you first get into Licky Kiwi? ¿Cómo empecé a vincular Kiwi, Y me comencé desde antes, o sea, antes de 2021. Creo que fue en 2020. Cuando conocí a Kiwi por una foto y así, hasta que en 2021, cuando vi unas fandas de Kiwi así, me estaba gustando. Y ahora mismo, actualmente yo soy muy fanático de Kiwi y me encanta, boludo, y está perfecto. Y me gusta mucho de Kiwi y cosas así, me gusta mucho. Vamos con la siguiente pregunta para el señor Frank Gente Z. ¿Jugaría Doom a nivel ultraviolencia? La verdad, lo podías intentar, sí, podía ser, cómo no. Mira, no suelo jugar Doom para ser sincero, pero por lo menos hay que intentar, eso, chavales. Así que lo vamos a hacer. Vamos a ir con el WhatsApp. Primera pregunta para el señor Dario. Si tuviera el poder de resucitar una IP muerta o olvidada, ¿cuál regresaría? Y la verdad regresaría... Si podía un juego, regresaría Banjo-Kazooie, Colque y Pachao. Yo sé que hay otras sagas muertas como Spyro o el Parappa, no sé si contamos Parappa, creo que sí. Pero claramente me parece una buena pregunta, para ser honesto, así que sí. Muy interesante la pregunta para el señor Dario, así que felicidades. Siguiente pregunta para el señor José. Dice así: ¿cuál es el lugar más lejos de casa que te has ido? Lo que me fui más lejos... espera un segundo. Voy a checar una cosa. ¿Qué fui lo más lejos? Unos momentos después. Lo que fui más lejos... y diría que el Mar del Plata, porque está uno lejos que puede estar como, creo que 5 o 6 horas si no me equivoco. La verdad que sí, que 6 horas puedo tardar. No, 6 horas no. Puta la weá, pero ¿por qué digo 6 horas si es 5 horas? Bueno, 5 horas sí, está bien. Y sí, llegaría a Mar del Plata, pero claro, se tarda bastante cosa. Pero si comparamos otro de segundo que fue bastante largo, sería San Nicolás. Casi cerca de la frontera de Rosario. Y por última vez que fui fue en Luján, porque Luján era buenísimo. Acá mostramos las fotos de cada ciudad, lo que estoy referido. Así que sí,
Buena pregunta para el señor José y me pareció bastante interesante que nunca respondió. Hablando de eso, vamos a ir con las mismas preguntas que me puso José también en el Discord. Dice así: ¿cuál fue que me conociste? Te conocí en Twitter. Voy a checar cuánto te conocí el Twitter tuyo, señor José. A ver, voy a checar una cosa. Algunos centímetros más tarde. Ah, ya está. Bueno, ¿cuánto tardé? Bastante hora. A ver, José, ¿cuánto te conocí? 17 de noviembre de 2021. Dios, 17 de noviembre de 2021. Me cago en la puta. Mira, ahí te muestro la captura que no es broma. Boludo, 2021, ¿en serio? Y después, 29 de 2022, puse: buenas, ¿cómo estás? Bien, como hemos llegado. What the hell? ¿Por qué te conocí en 2022? Yo pensaba que te conocí en 2022. Galo, viste, la verdad galo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es de político, así que skipea este minuto que estoy viendo pantalla. Bueno, en esta ocasión tenemos a Eduardo. Dice así: en las últimas elecciones de tu país, ¿por quién votaste y por qué? Amigo, te voy a decir una cosa: aguante Milei. Voté Milei porque tiene más prometedor que el demás presidente. Ya está. Otra aparte. Yo no hago político ni nada por el estilo en este video, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y ahora que yo pienso, la fecha que grabé este video fue desde ayer, en 12 de junio. Ya que recordemos que fue la época que llegaría como casi, pero casi un golpe de estado en nuestro país. Pero futuramente la mismísima vicepresidenta Victoria Villarruel aprueba la ley de base. Y la cual estoy muy contento. Así que ¡afuera los kirchnerismos! Vamos con la siguiente pregunta para el señor Alonso Díaz. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que cambiaría de tu pasado? Me cambiaría lo pasado de estar llorando, de represión, de habrá más gente y de ir a viajar a Bariloche. Eso es lo que quiero cambiar de mi pasado. ¿Cuál es tu artista y canción favorito? Difícil pregunta para Alonso Díaz. La verdad, mi canción favorita, sé uno, pero me parece que me cuesta mucho. Mi canción favorita sería Paso Acostado. Y la artista favorita, esto para mí es también complicado. Voy a decir Chano. No sé por qué, pero me gusta Chano. Siguiente pregunta para el señor Ian, de México, claro. Dice lo siguiente: ¿cómo ves la selección mexicana actualmente? ¿Cómo vamos a la selección mexicana? A ver, voy a buscar la selección México. Vamos a ver cómo fue la selección México. Una mierda, para ser sincero. Medio mierda, te lo digo porque la selección mexicana se pasó muy mal. Perdió 2 partidos de Uruguay. O sea, Uruguay y a Brasil. Bueno, entiendo que Brasil es complicado. Y en el final de CONCACAF, cuidado. Un desastre que hizo, la verdad. Para mí el panel debe ponerse un poquito las pilas. Y no quiero ser hater mexicano ni nada por el estilo, pero yo debería ponerse un poquito las pilas a esta selección. Porque, claro, el país México se fue toda la mierda. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. La misma persona dice así: ¿cuál es tu género de música favorita? Mi género de música favorita sería el rock, el pop y el hip hop. Siguiente pregunta para el señor Gio. Dice así: ¿cuál es tu juego favorito? Soldier Petru. ¿Por qué digo Soldier Petru? Porque tiene un juegazo, me parece una hermosa historia. Tiene un gráfico bastante muy buena. Se juega bastante bien sin ningún tipo de problema. Me pasé muy bien divirtiéndose cuando no tenía el internet. Me pasé muy buena. Aunque me gustaría jugar a la secuela de Soldier Petru 2. No sé si es mejor o peor. Pero yo sé que la canción icónica de esa canción me parece un temazo. El de Soldier Petru 2. Siguiente pregunta para el señor Michael Hair. Dice así: ¿qué piensa de Mes Orgullo? El Mes Orgullo me parece interesante. Yo no quiero meter el tema de la comunidad LGBT ni nada por el estilo. Pero, a ver, yo respeto la comunidad de LGBT. No soy el típico de transgénero y así. No, yo no soy eso para nada. Pero apoyo eso.
me da igual, o sea, a mí me da igual este género. Y lo que yo más centro es el fútbol, como decía, este año va a ser Eurocopa y la Copa América. Yo diría que estoy con la FIFA. Vale, ya he respondido casi todo esto y ahora solo faltan las otras preguntas. Dice el usuario del señor Eliguarabe Rondar. Dice así: ¿qué cree que va a pasar el episodio 8 de Mundo Droid? Uy, Mundo Droid. Para quien sepa quién es Mundo Droid, es una serie bastante muy buena. Se la recomiendo bastante. Está disponible en la pista de audio en español. Se la recomiendo. Mi opinión, hay dos teorías. Uno, ¿se va a venir un personaje N? Si muere un personaje N, yo me digo, me cago en la puta. Pero si besa a un N, medio gay, sería interesante, o sea, sería interesante. Y no va a morir ni un personaje. Eso para mí hay dos teorías. Esta es mi opinión repetida, yo inventé, o sea, yo inventé, no fijé nada de la página, nada de YouTube. Yo lo inventé, ¿ok? Eso es lo que yo digo. Siguiente pregunta para el señor Nico. Dice así: ¿vendrás a visitarme a mi casa? No tengo idea. O sea, me iré a visitar mi casa, me parece algo muy doseado, para ser honesto. Pero si hubiera conocido... Mira, te voy a poner otra pregunta. O sea, te voy a poner otra cosa. Si hubiera conocido un seguidor de personas, entraría a la casa sin un problema. O sea... y jugaría los videojuegos y cosas así. Eso para mí, si hubiera conocido un seguidor de personas que me caiga bien y todo eso, voy a ir sin problema. O sea, sin problema voy a ir, para ser sincero. Vamos a la siguiente pregunta y es la siguiente: ¿tenés youtuber favorito? Sí, Rubius y Fernafro. ¿Qué opinan que Argentina transmitió la peli de Mario? Bueno, pues bueno, la peli de Mario. Me parece algo raro que transmitan una película que estaba en la canterea, claro. Fue bastante muy conocido que la gente le llamó la atención que se había transmitido una película de Mario en la cara argentina. Y ese canal se llamaba GTV y está parte del cable operativo de TVA. Acá no tenemos ese cosito ni apagado, solo tenemos acá al lado del centro y Cabezón. Y me parece raro que transmita una película de Mario que siga canterea. Y no solo eso, sino también que se había transmitido Avatar, que siguió también en la canterea y tiene una calidad bastante bien. O sea, ¿qué cojones fue eso, bro? Es que no entiendo, ¿cómo carajo hizo esto? ¿Tiene un videojuego que te dé nostalgia? Sí, el GTA Vice City. ¿Cuál es el mejor juego de Kirby en tu opinión? El Kirby y las Tierras Olvidadas. No es que yo jugué, no es que tengo la Nintendo sí, pero sí me probé el juego gracias a un amigo que tenía la Nintendo Switch. Y me pasé bastante muy bien. O sea, me pareció bastante muy bien en ese juego. Y me pasé bastante bien, me gusta. No pasé el juego, así que nada, fue divertido de jugar eso. Vale, ya que estamos, vamos a ir al servidor de Discord. Ya que estamos, vamos a entrar al Discord, que también me puso esas preguntas. La siguiente pregunta lo puse everyone y vamos a leer lo siguiente. Sí, te olvidé. Mentira, faltaba una cosa, mentira, no más. Faltaba el último, el más. ¿Cuál es tu sueño más grande? Claramente, mi sueño es viajar a Japón. Ya está, eso es todo. Lo único que quiero cumplir, ese sueño. Aunque claro, obviamente necesitas intentar aprender idioma, eso es lo más importante. A pesar que hablas inglés, yo hablo inglés muy bien, pero te falta también aprender idioma japonés, que es la más costosa. ¿Sabes? La más costosa y la más difícil de todo el tiempo. Así te lo digo. Ahora sí, vamos a leer las preguntas en el Discord. Empezamos con el usuario Jack Valentine. Dice así: ¿te gusta frutas? Bueno, yo te referí frutas. Sí, la verdad que sí me gusta fruta. Yo me gusta mucho la banana. ¿Qué? Me gusta la banana, la manzana, ¿Milanda? Coño, ¿cómo se llama, coño? Dije Milanda, ¿qué tiene que ver?
Ahí lo tenés al pelotudo. La famosa y entre otros. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu saga de juego favorita? Esa es una buena pregunta. Pareció Drabolito. Pues... hay muchos juegos. Es que es muy complicado de poner, pero... mi saga favorita, o sea, franquicia favorita, ¿te referís a...? Yo voy a decir Mario Kart, Sonic, Kirby, Corona, Colque, entre otros. Ya está. Y GTA, claro. Siguiente pregunta para el usuario Michi PS. ¿Gatos o perros? Difícil de pregunta. Me cuesta mucho de poner, pero digamos perro. Un perro me parece mi favorita. Porque me gusta tener gato, pero me gustaría tener gato, pero yo tenía un perro desde mucho antes de que yo nací. Pero bueno, tenía un perro antes, así que yo voy a coger un perro sin duda ahora, aunque también voy a coger ambos. Así que ambos voy a coger. Siguiente pregunta para el señor Otomachi Rock Beicota 6. ¿Piña con o sin piña? ¿Y por qué con piña es superior? Amigo, sin piña, boludo. ¿Qué porra va a comer con piña, boludo? Es asqueroso. Seguro todos los italianos que vean este video le va a pegar a la trompada que pone con piña. O más bien con ketchup. No. Yo prefiero, mira, ¿sabes por qué? Porque piña es asqueroso y ya está. No me gusta la pizza con piña. El que le gusta, que se joda. ¿No es cierto? Siguiente pregunta. ¿Qué estilo de dibujo te has interesado? Y la verdad que me interesé sería... déjame pensar. Me he inspirado en algún usuario, por ejemplo este usuario que te veo en pantalla, que intenté hacer inspirado con el Magogo. Y me pidió otro dibujo de esa foto de un dibujo cualquiera de Kirby y lo hice bien. Lo pude inspirar. ¿Sabes lo que digo? A entrego dice así. ¿Has intentado experiencias paranormales? No realmente, pero sí. Me acuerdo cuando estaba durmiendo, escuché un gato gritando así de la nada. Que creo que fue a las 2 o 3 de la mañana. Es que me molesta mucho que viene un gato gritando así. No sé. Parecía que está llorando, o sea, boludo. Me pareció bastante perturbador, para ser honesto. Claro que pase eso. Muy pocas veces me pasó eso. Muy pocas veces me pasa eso. Pero además, no me pasó nada. Desde que fue, creo que el año pasado, boludo. El año pasado. Pero bueno, es así lo que hay. Ya que terminamos con estas preguntas, vamos con la siguiente. Vamos con Natalia. Dice así. ¿Tiene hermano? Sí, pero no voy a decir. Ya está. Ahora sí, ya que estamos, vamos a ir con el Twitter. Pregunta para el señor Luis Ibarra 2004. ¿Qué ves además de fútbol? Veo básquetbol, tenis y el fútbol americano. En cuanto a seguidores te desconectan, no sé a qué referís a esa pregunta, pero si referís a que seguidor que no hablo mucho, diría casi todos, que no hablo mucho en su vida. Lo único que hablo son 2 servidores que yo hablo siempre. ¿Sabes que tengo Twitch y Kick? No sé a qué referís eso. Si referís a mí que si tengo Kick y Twitch, Kick no y el Twitch sí. Así que sígueme en Twitch en la descripción. ¿Qué PC tiene? Bueno, no voy a mostrar las cosas, pero te voy a decir los requisitos que tengo en PC. Bueno, acá tenemos lo siguiente, a ver. Procesador Intel Core TM i5 4570, CPU 33 GHz y 320, o sea 3.20 GHz. RAM instalado 8 GB. La RAM que tengo sería 8 GB y el de procesador es el Intel. A ver, no es nada nuevo, pero me parece interesante de mencionar en esta cosa. Así que es muy interesante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, a ver.
¿Qué te inspiró a hacer videos? Dice mi ahogo. Muy interesante la pregunta. Primero me inspiré por el nombre. El nombre me inspiré fue Fenafro porque el nombre de Thomas el Crack se refiere básicamente cuando dice la frase Fena el Crack. Por eso le reemplacé el nombre a Fena a Thomas el Crack. Pero sí, entiendo que hay un lleno de nombres que se llama así el mismo, pero no sé si soy el único, no sé si soy los primeros que puse ese nombre, pero me parece interesante de decir eso. Pero si hubiera cambiado el nombre, no hubiera llamado Thomas el Crack. Sí, me parece interesante. Siguiente pregunta. AB Carrel 66 dice así: ¿hacemos un canal de YouTube en futuro? La verdad no tenía planeado por el momento, pero si hubiera sido collab, hubiera sido haciendo el podcast, jugando un videojuego y entre otros. Y hablando de eso, hay un tipo que me quería grabar conmigo, pero todavía no lo dice. Me parece interesante que voy a hacer. Vale, ya que estamos, vamos con la siguiente pregunta para el usuario de lo que tengo otro contacto que se llama Light. Vamos a empezar con el primero, esta persona, a ver. El usuario se llama Rey. Dice lo siguiente: Ichima Tsukina Mandawa Nanesuka. Mi manga favorito es Cintura ¡El Gatudo! ¡Sí! Mentira. ¡Que se joda, Nico de puta que ha plagiado! Mi manga favorita es The One Piece. The One Piece is real. Obviamente este es mío porque lo compré yo. Chabón. ¿Qué pasa, bro? Chabón, ¿quién dijo? Ese no es tuyo, ¿qué me lo afanás? Pero si es mío. ¿Cómo que es tuyo? ¿No era mío? Me lo afanaste. ¿Pero por qué no me dijiste? No te dije nada porque bueno, yo pensé que lo estaba usando, no sé para qué mierda. Pero bueno, vos ya te escuché, es mío. Ya me dije, ¿cómo que es mío? Chabón, ahora te muestro lo que es tuyo, la concha de tu madre. ¿Pero qué pasa, tío? Ah, andate a la puta que te parió. ¿Vos? ¿Y son tuyos? ¿Son tuyos? La concha de tu madre. Claro, es mío, coño. Ah, entonces mira. A ver. Entonces mira. ¿Quién es este? Tu puta madre. No, es tuyo, ya está. ¿Sabes qué? Es tuyo, chupala. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No tenés que mentir, la concha de tu madre. Bueno, chao, vete. ¿Y el otro dónde está? Vos dijiste. Estiré ahí, tío. Pero no quiero pijudo, coño. El pijudo sí, amigo, el pijudo está cheto. Anda a cagar. No, pero mira. Chicos, miren. Aguante gafie. Tío, pero para... ¿Qué quiere mirar? ¿El cómic querés o qué? ¡Que no quiero, mundo gatudo! ¡Aguante Q Perry! ¿Qué te gusta, Nick? ¿Pero qué son? ¿Fan de Nick? Acá, moico. No soy fan de la concha de tu hermana. Coche tu huevos, No opines. A ver. Anda a cagar vos, date acá. Acá. Gato de mierda vos. Sos afanador este tipo. ¿Qué? Vos sos afanador. Bueno, anda a cagar. No, en realidad no tengo mangas realmente, así que... si tuviera uno, diría Yokai Watch. No sé si tiene mangas, pero me gustaría que tenga eso. Es muy interesante que tenga eso, ojalá. Buena pregunta para el señor Red. Vamos con la siguiente pregunta. Shinganamanzo. Listo. No sé si dije bien el nombre es muy largo. Dice así: If you were to travel, what would you like to go and what would you like to you hear? Me gustaría ir, como dije, viajaría a Japón. ¿Y qué todavía hacer ahí? Pues probando las comidas japonesas, visitando los monumentos importantes, visitando la tienda Nintendo, Universal, los juegos Akane, entre otros. Hay varias cosas que quiero hacer, pero me gustaría ir a Japón a cualquier momento. Cuando tenga plata, claro. Dios mío, somos muy pobres. Siguiente pregunta para el usuario Hina. Dice así: Skina Shusei no Tapu Toka Doresuka.
La verdad es que me preocupa a veces cuando abro todo el día y me bloquea así sin ningún tipo de razón. ¿Acaso que si pongo un comentario tan inapropiado me bloquearías? Pero en ningún momento no puse eso y ni siquiera dije palabrota. Es raro, la verdad, es raro que me pongo frustración y triste, pero no me gusta que me pase eso, no me gusta que me pase eso. Rabia, la verdad, me da un poquito de rabia. Siguiente pregunta. Ichima Tsukina Kaibi no Ken wa Dore desu ka? Mi juego favorito es Kiwi. ¿Qué juego Kiwi es favorito? El Kiwi Return to Dreamland. Es un juegazo, me lo pasé bien. Completé al 100% a todos los líderes, excepto lo demás, mi juego, porque a mí me costaba mucho, pero me pareció bastante bien en ese juego y me gusta mucho ese juego. Gracias al usuario gracias a Prasukini. Así que muy buena pregunta para este usuario. Ahora vamos con la última pregunta. Creo que es la última pregunta si no me equivoco. La última pregunta que vamos a leer es la siguiente. Right True dice así: ¿palta o aguacate? Seguramente me va a funar internet, pero voy a decir palta. No que hicimos palta. No solo Argentina, sino otros países. Hasta Chile dice ahí. Hasta los chilenos dice ahí. Le olvidé a poner otra pregunta más con este usuario. Jugador de fútbol con más mala onda sin contar a Vinicio y a CR7. Mati Fernández. Ya, weón. Alexis Sánchez. Alexis le pegó. No, mentira. Mira, el que me cayó mal, el jugador Maradona, pues... Tira saque de arco. No, esa no es. Atención que el FIFA está habilitado. Higuaín. Ay. Vamos Argentina, centro está. ¡Ay, no te puedo creer! No te puedo creer, se lo perdió Argentina, señores. ¡Ay, se equivocó! Le queda Higuaín. Me voy a volver loco. Pipa. No te puedo creer. Pipa. No, tampoco. El peor es Caballero. Eso sí lo voy a poner. Caballero. ¿Qué hiciste, Caballero? Gol de Croacia. Lo acaba de marcar Rebic. Error grosero. Y Mbappé. ¿Por qué odio a Mbappé? Porque la frase dice: en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Te mojamos, Mbappé. Shh, tú seguro. Claro, es que Mbappé le humilló tremendo. Aunque no me cae tan mal, pero desde un inicio me cayó mal por esa frase. Pero que le pasa el viento me cae bien de puta madre. Bueno chicos, hasta aquí termina en este video de hoy. Espero que haya gustado. No olvides buen pulgar de vida y suscríbete. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¿Se cree que este video habrá acabado? No, porque falta 3 preguntas extra que me han dado recientemente a última hora. La primera pregunta es usuario de Enfantasma. Dice lo siguiente: ¿cuál fue tu inspiración para subir videos en YouTube? Como dije anteriormente, me inspiré en los primeros videos de YouTube, sería el Rubio haciendo como estilo unboxing. Y ahora vamos con las otras preguntas que me han mandado. Y empecemos con el usuario de Rey a 12.564. Dice lo siguiente: Tsukina Sponsua. Me gusta mucho hacer natación y voleibol. Pues es hace tanto que no hago voleibol. Y la otra pregunta para terminar este video es por el usuario Futambaoy28. Dice lo siguiente: ¿puedes hacer un video de Kiwi? No sé. Si tuviera un narito de Fraquito M. Mira, lo voy a hacer sí o sí si llegamos a los 20 likes. No creo que vas a llegar ni a par. Pero si llegamos, lo voy a hacer sí o sí. Acuérdate, voy a llegar a esa cantidad y lo voy a subir ese video. Adiós.